Importantes y que tienen que ver obviamente con el ministerio, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que se ha presentado en el Congreso de la República que busca de alguna manera retomar la fabricación y también el uso del tecnopor, ¿no? Y material de plástico de un solo uso, que tenemos entendido ya estaba reglamentado desde hace un tiempo, pero que sin embargo la propuesta ha vuelto a ser presentada para ampliar el plazo y esto no se pueda finalmente poner en práctica. Ustedes, por lo menos el Ministerio del Ambiente, ha expresado cuestionamientos respecto a esta iniciativa parlamentaria. Cuéntenos, por favor. A ver, Jorge, te comento, bien como lo has mencionado, ¿no? La ley sobre el plástico de un solo uso fue aprobado en el 2018 y entró en vigencia el año 2021, 36 meses después, como estaba establecido en la norma. Y eso ocurrió, digamos, en fechas exactas, el 20 de diciembre de 2021. Hasta la fecha, nosotros ya hemos hecho una verificación de cómo esto ha ido reduciendo. Si te comento, por ejemplo, el año 2019 teníamos alrededor de 9 millones de bolsas de plástico y este año 2022 tenemos 1.41 millones de bolsas de plástico. O sea, el proceso de reducción de plástico de un solo uso pues ha funcionado a través de la ley. Esto debido a que el Ministerio del Ambiente, como bien lo establece la ley, ha establecido campañas de capacitación, educación, sensibilización a la población para aplicar y ajustarse a la ley, ¿no?, establecida. También, por otro lado, mencionarte de que desde el punto de vista técnico, si nosotros hablamos de plásticos, no hablamos solo del plástico, pues aquel que visualizamos, que sabemos que demora 15, 20 o más años en degradarse, sino que esto lleva a un proceso de reducción a nivel de micro y nanoplásticos. Esto te comento, por ejemplo, que el año 2019 para 21 yo estuve en la Antártida y se ha hecho un estudio de evaluación en que se ha encontrado microplásticos en material biótico, o sea que los plásticos están llegando, por supuesto, los plásticos están llegando a afectar inclusive a la biomasa existente en la Antártida. Y entonces, si nosotros nos remitimos al tema del país, probablemente viendo el aspecto de biomagnificación, ¿no?, y de cómo nosotros somos parte de un propio ciclo, en algún momento esto llegaría pues a ser ingerido por las personas. Entonces no hablemos solo pensando en el plástico que vemos, sino en el plástico que comienza a partirse, a despedazarse, se convierte en microplásticos y que en algún momento puede ser parte de nosotros y causar enfermedades cancerígenas y otras, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos, no solamente como aspecto ambiental, que se puede ver como un residuo, sino como el impacto directo a la salud de las personas. Ahora, ¿cómo precisamente este proyecto que se está planteando en el Congreso y que tenemos entendido tiene que debatirse en la comisión correspondiente, afecta precisamente este avance? Por lo menos la cifra que usted está manifestando es significativa, definitivamente. En el 2019, 9 millones de usos y se ha reducido esto considerablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto? Bueno, digamos, desde el punto de vista técnico normativo, si esta ley ya ha sido aprobada, el 2018 entró en vigencia, el 2021, pues tener que discutir ahora ya no tendría sentido. Una prórroga incluso, o sea, ya no... Pero no tiene sentido prorrogar algo que ya está en vigencia, ¿no?, salvo que eso tendría que ser un nuevo proyecto de ley que modifique lo que ya está aprobado. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto de ley, sino estamos hablando de una prórroga respecto a un artículo de la norma respecto a ese tema. Ahora, eso no digamos es que esto también tiene un sustento referido a la reactivación económica luego de la pandemia, ¿no? Hay muchas personas que evidentemente tienen que trabajar, elaboran, preparan comida rápida, en algunos puestos ambulantes, en fin, en general o para llevar, y se utilizan una serie de recipientes, por ejemplo, de tecnopor, bolsas de plástico. ¿Cómo se puede, de alguna manera, llegar a un punto intermedio para, digamos, entender la afectación que puede haber estas personas que necesitan también trabajar y la conservación del medio ambiente? ¿Hay forma de equilibrar esto? Bueno, nos va a llevar a una grande discusión, es verdad, pero las cifras que te comenté son del 2019 al 2022, justamente en la época que hemos estado en pandemia. Entonces, eso significa que ha habido un proceso de entendimiento de la población, sobre todo de los impactos que causa el uso de plástico. Entonces, que no ha afectado en general, digamos, al tema de la reactivación económica,
pero que se podría evaluar y pensar, pero en temas estadísticos, en temas de avance respecto a esto, nosotros tenemos los datos concretos. En temas de impactos, sabemos que esto afecta a la población. Y aquí quiero mencionarte que el Ministerio del Ambiente, a pesar de que el foco es el ambiente, la definición de ambiente no significa solo cuidar del aspecto de los recursos naturales, del suelo, del agua, de los ríos, sino nuestro principal enfoque es establecer el marco normativo como ente rector en temática ambiental en aras de proteger a la persona. Y uno de los principales impactos en la persona está referido principalmente a la salud. Si hablamos de contaminación de agua, salud de las personas. Contaminación de suelos, salud de las personas. Contaminación de aire, salud de las personas. Entonces, ese es el foco que nosotros, pues, en lo que nos focalizamos. Eso significa también que cuando hablamos de persona, no es solamente el impacto desde el tema de salud, sino el impacto de lo que está en su entorno. Efectivamente. ¿Qué acciones de coordinación o fiscalización se hacen para mantener, digamos, esta prohibición de venta, uso de material plástico de Tecnopor de un solo uso y que finalmente esté en práctica, en vigencia como tal, ¿no? Porque muchas veces también se le saca la vuelta a la norma, a la ley. Hay establecimientos que entregan bolsas de igual forma, ¿no? Que son, en algunos casos, de un solo uso. ¿Hay algún tipo de coordinación, de fiscalización, de control respecto a esto? Sí, por supuesto, y te agradezco la pregunta. La misma norma establece que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, está encargado de realizar este tipo de evaluación hasta llegar al punto de fiscalizar a quienes incumplan esta norma. Hasta la fecha hemos hecho 34 evaluaciones desde la, digamos, entrada de vigencia de la norma, desde el aspecto de la producción, pero no en el proceso de la comercialización. Y aquí aprovecho para mencionarte que sí, en este tema de reactivación económica tenemos que conversar con el sector industrial, claro, y podemos establecer algunas sinergias, algunas adaptaciones con el sector empresarial, pero eso no significa alterar la norma. Eso significa ajustar la norma que tiene buenos resultados, que tiene impactos positivos en aras a promover en conjunto con la empresa este tema de desarrollo económico en el marco de la reactivación económica. ¿Considera que podría haber una especie de lobby detrás de esto, del impulso de esta nueva iniciativa en el Congreso para finalmente, como usted señala, poner sobre el tapete, sobre la mesa, algo que ya está finalmente decidido y que está vigente actualmente? Una especie de lobby para entrar a un acuerdo estrictamente técnico de impacto social y económico para la población, que incluye definitivamente al sector empresarial. Muy bien. Bueno, eso todavía es un tema que estará en debate en el Congreso seguramente y probablemente hay una discusión, como usted dice, que es saludable en realidad, ¿no? Para ver de qué manera se puede dar un punto intermedio, ¿no? Para evitar afectaciones. Hay otro tema también importante y preocupante, sin duda, es lo que ha ocurrido en la región Loreto, viceministra, ¿no? Respecto a este derrame de petróleo, tenemos entendido que el organismo fiscalizador, en este caso, la OEFA, está ya haciendo una evaluación, por lo menos la semana pasada, en eso nos habíamos quedado, que se estaba haciendo una evaluación para ver cuáles son las acciones que se van a tomar. ¿Cómo ha avanzado esta evaluación en el lugar? A ver, sí, nosotros desde el Ministerio del Ambiente nos encargamos de evaluar, generar información para aplicar, digamos, las medidas correctivas y digamos, en este caso, si es de mitigación, remediación, respecto a algún tema de impacto ambiental en general. El evento ocurrió el día 16, ese mismo día OEFA, al ser activada, fue al lugar a hacer la verificación del cumplimiento del plan de contingencia del administrado, en este caso de Petroperú. Entonces se ha hecho una reunión inclusive con las comunidades involucradas, se ha verificado que entró en acción el plan de contingencia y se han recogido algunas muestras ya digamos, en la parte alta de la cuenca como en la parte baja de la cuenca. Esas están ya viniendo hacia Lima y en algunos días, en el transcurso de la semana, tendremos resultados de los niveles de contaminación de las aguas en los ríos que están en la zona, ¿no? Esas son las últimas acciones hasta el día de ayer. Al mismo tiempo, bueno, estadísticamente, alrededor del 50% de las ocurrencias de derrame de petróleo en la zona se dan principalmente porque hay cortes, a veces de propósito, digamos, ¿no? Pero eso se tiene que verificar y estamos en la fase de verificación, por eso que también inclusive la Fiscalía se ha personado junto con OEFA, no solamente OEFA, está la Autoridad Nacional del Agua y el OSINERMIN, que están en la zona y de manera conjunta
se podrá determinar las causas de este derrame y, por lo tanto, aplicar las medidas necesarias frente a esta ocurrencia. Ese es el último dato que te puedo mencionar. Y sobre lo que usted señala, sobre no precisamente en este último caso, pero en casos anteriores, sobre estos cortes que se desarrollan aparentemente de manera intencional, ¿ha habido algún tipo, no sé, de acercamiento con la población, tratar de explicar, entender por qué sucede esto, cómo se podría evitar? ¿Qué trabajo ha hecho el Ministerio del Ambiente o los organismos correspondientes en este sentido? Perfecto. Lo que estamos haciendo, como te digo, el primer dato es que las estadísticas nos muestran eso. Entonces, como decía al principio, el sector ambiental no se preocupa solo de cuidar el área verde y los ecosistemas naturales, sino de las personas. Y justamente por eso, al hacer esta estadística y decimos, son cortes, previstos, intencionales, nosotros necesitamos acercarnos a la población. Y justamente el día de hoy venía un grupo de pobladores próximos a la zona y nos solicitaba una mesa de trabajo para entender. No son ellos de repente los que están involucrados, pero sí otros. Entonces esta mesa de trabajo nos llevará a entender por qué se dan estas estadísticas, a raíz de qué existen estas ocurrencias. ¿Es la primera vez que va a haber este tipo de reuniones? Sí, es la primera vez que se va a implementar una mesa de trabajo con las comunidades que están en la zona, y eso es lo que estamos implementando y debe ser a nivel multisectorial, porque no es solo un tema del sector ambiente, sino involucra a varios sectores. Por eso que en la zona está OEFA, que es de ambiente, ANA, que es de agricultura, o Sinermin, que es del Ministerio de Energía y Minas, inclusive, como te mencioné, la Fiscalía. Ese es el trabajo que queremos hacer, y el Ministerio del Ambiente, en aras a proporcionar, digamos, en general, calidad de vida a las personas, pues va a promover esta mesa de trabajo multisectorial para atender estas necesidades frente a la evidencia estadística de que esto muchas veces no ha sido fortuito. Hablando de derrames, lo que ocurrió hace algunos meses en la zona de Ventanilla, como lugar de origen, y que involucraba a la empresa Repsol por este derrame de petróleo. La UEFA la semana pasada emitió un comunicado con una serie de alcances referidos pues a la situación de contaminación o de afectación todavía en algunos sectores. El Ministerio de Ambiente, ¿qué información tiene a propósito de este informe que desarrolló EFA? ¿Qué medidas se van a tomar? Pues qué gusto tocar ese tema. Nos llevaría un montón de tiempo hablar de esto, pero te puedo decir que el Ministerio del Ambiente está encargado de la declaratoria de emergencia ambiental. Nosotros hemos realizado la declaratoria de emergencia ambiental, involucra a 23 instituciones del Estado, cada uno en el marco de sus funciones, realizando acciones en el proceso de atender los impactos en la zona, en este caso relacionados con Repsol. Hemos tenido un primer fin de esta declaratoria de emergencia, la hemos ampliado, esta finaliza el 15 de octubre, como te decía, en el marco de las competencias de las instituciones. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente ha tomado el liderazgo en esta segunda fase de la declaratoria de emergencia y hemos implementado grupos de trabajo de carácter técnico para responder preguntas específicas. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a algunos años en el proceso de recuperación de las playas? Entendamos que cuando existe un derrame de petróleo, hay que analizar primero cuál es el tipo de petróleo, el tipo de hidrocarburos del que estamos hablando. El tema de recuperación va a depender dónde fue este derrame, cuál es el nivel de volatilidad, cuál es la temperatura que ha tenido, inclusive el clima en el que ha ocurrido. Y son esos estudios que nosotros estamos realizando y liderando desde el Ministerio del Ambiente para tener las respuestas concretas a lo que sigue después de lo que EOFA mencionó. Vamos a poner medidas administrativas, vamos a de repente penalizar, pero eso necesita tener insumo técnico sustentado. Y eso lo estamos generando desde el Ministerio del Ambiente. Y digamos, estos resultados, ¿hay un cálculo, una proyección, una fecha límite que ustedes como ministerio se han impuesto, digamos, para poder saber qué momento será esto? La declaratoria de emergencia, esta segunda fase, acaba el 15 de octubre. Y ahí podremos tener algunos de los resultados ya en el marco de estos estudios, otros que serán utilizados para este proceso como de penalización, por ejemplo, como te mencioné, y otros para sustentar las medidas administrativas que se van a aplicar después de este último estudio que ya mencionó OEFA, de la verificación. Muy bien. Viceministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias a ti, hijo. Gracias. Hemos conversado con Elizabeth Silvestre, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Amigos, vamos ahora a hacer una pausa, nos indican, y volvemos con mucho más.